Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición del ciclo de mesas coloquios que estamos abordando junto con Montero Aramburu sobre Derecho Digital. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de datos en la era del COVID-19. Lógicamente y por desgracia es un tema de absoluta y rabiosa actualidad y sobre todo por todas las complejidades que en el mundo empresarial se están produciendo con el tema del tratamiento de datos alrededor de las tomas de temperatura, los reconocimientos facial, etc. Les quisiera dar la bienvenida a todos y cada uno de las personas que van a participar en esta mesa de trabajo, en esta mesa que además les recuerdo que está abierta a su participación y que está también abierta, lógicamente, a sus intervenciones a través del chat que la herramienta tecnológica nos ofrece. Les recuerdo además también que esta sesión va a ser grabada, con lo cual, pues bueno, está sujeto, como no podía ser de otra forma, a la ley orgánica y al tratamiento de datos. Quisiera en primer lugar presentarles a Manuel Medina, que ocupa el centro, catedrático de Derecho Constitucional y director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Gracias, Manuel, por acompañarnos y por estar también representando a la entidad que también hace para Andalucía. Le quisiera también presentar a Lola Carranza, abogada especialista en Derecho Digital, delegada de Protección de Datos. De hecho, Lola es nuestra delegada de toda la corporación y de todo su grupo de empresas, con lo cual estamos en muy buenas manos. Y a la derecha del todo se encuentra José Ignacio Martínez, Nacho Martínez, socio director de Comunicación y Desarrollo de Negocios en Dantia Tecnología. ¿Vale? Como pueden ustedes comprobar, vamos a intentar dar una visión desde lo que es la administración o la tutelante, si me sirve, digamos, un poco la expresión coloquial, para reflejar pues precisamente todas estas vicisitudes desde el punto de vista también de la especialidad a través del derecho representado por Lola y con Nacho tendremos también la visión tecnológica. Vamos a ser también súper puntuales. Al igual que las preguntas están abiertas, esta mesa coloquio está prevista para que a las 6 de la tarde finalice. Y para que el programa se pueda cumplir con puntualidad y sobre todo que el debate sea dinamizado y además moderado, pues contamos con la participación de Rodrigo Gallego, que es el coordinador de toda el área de Derecho Digital de Montero y Aramburu. Como cumplimos las normas y protocolos de seguridad, les rogaría a los tres ponentes que, por favor, que si queréis que os quitéis las mascarillas, porque así podemos tener una mejor interlocución y mejor comunicación. Así que, Rodrigo, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Luis por sus amables palabras durante la presentación. Muchas gracias a la Cámara por organizar estas jornadas y por cedernos sus magníficas instalaciones. Y muchas gracias a estos fantásticos compañeros de mesa que tenemos hoy aquí con nosotros. Gracias de verdad por vuestra presencia. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis de manera online al otro lado de la pantalla. Espero que la charla y que las reflexiones de todos nuestros invitados os puedan servir de utilidad en las cuestiones que atañan a vuestro día a día empresarial y que os resulten pues, de la máxima utilidad. No voy a presentar ya a los ponentes porque ya lo ha hecho Luis ahora mismo y simplemente antes de comenzar con alguna de las primeras cuestiones que me gustaría plantearos, me gustaría a modo muy brevemente introductorio poner de relieve dos revoluciones que se han producido en el ámbito de la protección de datos en los últimos años. Espero que estéis de acuerdo con mi apreciación en relación con las mismas. Una tiene que ver o es, digamos, de carácter eminentemente normativo, que tiene que ver con la aprobación en el año 2016 del Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en el año 2018 y que supuso una ruptura o un cambio radical con respecto a la regulación anterior que teníamos en nuestro país, que venía dada por la Ley Orgánica 15/1999. El reglamento nos situó ante un nuevo escenario
y se ha venido a complementar también por la nueva Ley Orgánica 3/18 y entendemos también por normativa de desarrollo que pueda llegar en los próximos años al respecto. Al margen de esto, bueno, y deciros además que por nuestra experiencia profesional lo que hemos notado es que este cambio normativo lo que ha supuesto es un incremento y un auge de las consultas en la materia y sobre todo una necesidad por parte de las empresas de un asesoramiento jurídico recurrente al respecto. Tenemos por un lado ese cambio normativo y por otro tenemos un factor exógeno que ha influido en los últimos tiempos y que nos ha afectado a todos, por desgracia, de manera radical, que es esta pandemia que nos asola y que nos ha obligado, digamos, a movernos aún más todavía a todos en nuestro día a día y también a las empresas en un mundo completamente online, en el cual, evidentemente, los datos pues, pasan a tener un papel fundamental y preponderante. Para hablar de estas dos cuestiones, de la protección de datos en general, de transparencia, tenemos con nosotros a estos tres invitados que desde el ámbito tanto público como privado nos van a ilustrar acerca de todo ello. En este sentido, me gustaría comenzar preguntándole a Manuel, más que preguntándole, pidiéndole, por favor, que nos comente, porque habrá gran parte de nuestra audiencia a lo mejor que no lo sepa, que nos sitúe y nos diga en qué consiste exactamente o cuáles son las funciones fundamentales del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Pero en primer lugar querría mostrar públicamente mi satisfacción por encontrarme en este foro rodeado de tan magníficos compañeros de mesa y especialmente poner el acento en que toda actividad que se desarrolle ahora en materia de protección de datos debe ser bien recibida, ¿no? Como ha apuntado el que nos ha presentado, asistimos a un cambio normativo realmente notabilísimo en los últimos años. Prácticamente ha supuesto un giro copernicano la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos con el principio de proactividad. En definitiva, ha cambiado radicalmente la forma de controlar, de atender, de ver cómo se puede tutelar adecuadamente el derecho a la protección de datos de las personas físicas, ¿no? Yo siempre o a veces cito unas palabras de Bix, que fue en su día la Autoridad de Protección de Datos de Berlín, cuando ponía el acento en que el reglamento, la nueva normativa, suponía un cambio absolutamente radical, porque el viejo sistema lo que hacía era tutelar de una forma, digamos, a posteriori, ¿no? La protección de datos daba remedios cuando ya el daño se había producido, ya se había producido la vulneración de la protección de datos, y por eso decía que el viejo sistema era algo así como, utilizando la famosa expresión inglesa, era como cerrar las puertas del establo cuando el caballo ya se había escapado. El daño ya estaba producido y, por tanto, la reacción lo que venía era reparar un daño causado. Ahora de lo que se trata es de todo lo contrario. Adoptar medidas por parte de los sujetos obligados al cumplimiento del reglamento para que, efectivamente, la quiebra de la privacidad no tenga lugar. Dicho esto, muy brevemente, ¿qué es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos? Pues, evidentemente, es la autoridad independiente de control de ambos asuntos. El derecho al acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y, al tiempo, también del derecho a la protección de datos personales. Es un órgano complejo en el sentido de que se haya integrado a su vez por dos órganos, un órgano de carácter unipersonal decisorio, elegido por mayoría absoluta del Parlamento, puesto que en este momento ocupa quien les habla, y por otro lado tenemos un órgano colegiado de carácter consultivo en el que están representados pues diversos integrantes tanto del Parlamento, del Defensor del Pueblo, Gobierno de Andalucía, también de la sociedad civil, hay representantes de la Asociación de Consumidores, representantes de los sindicatos, representantes de las organizaciones empresariales, en definitiva, un órgano colegiado de carácter asesor que pretende representar, digámoslo así, tanto al sector público como al privado de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dos tareas: transparencia y protección de datos. Muy brevemente, en lo que concierne a la transparencia,
en lo que concierne a la transparencia, nuestro sistema se articula con base en dos pilares. Uno que es el principio de publicidad activa, esto es, la ley impone que obligatoriamente los sujetos obligados cuelguen de su portal, página web, etcétera, determinada información que aparece tasada, mencionada explícitamente en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, eso por una parte, pero por otro lado se reconoce un derecho general de acceso a la información pública, de tal manera que cualquier ciudadano en línea de principio puede pedir lo que estime pertinente de las administraciones públicas de que se trate. Por tanto, como ven, dos grandes pilares que articulan nuestro modelo de transparencia. Es derecho de acceso a la información pública, por lo tanto, en línea de principio, es el sector público andaluz el que es objeto de control por parte del Consejo. Y sin embargo, también parcialmente el sector privado es objeto de la supervisión del Consejo, en relación con obligaciones de publicidad activa exclusivamente, no de derecho de acceso a la información, como es obvio, ¿no? ¿Qué sectores, qué entidades privadas están sujetas al cumplimiento de la Ley de Transparencia? Pues las entidades que reciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas, cantidad de 100.000 euros anuales, o que supongan el 40% del total de los recursos de la entidad privada, aquellas entidades privadas que participen en la prestación de servicios de educación y deporte, sanidad y servicios sociales, y también están sujetos a obligaciones de publicidad activa las empresas prestadoras de servicios públicos locales, etcétera. Ese es el ámbito de sectores privados que están objetos también al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Pero, por otra parte, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos es también autoridad de control en materia del derecho de protección de datos personales. De hecho, hay que decir que fue el último estatuto el que reconoció ya la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para controlar protección de datos en relación con el sector público de Andalucía. Todas las instituciones andaluzas, Parlamento, Gobierno, etcétera, etcétera. También en materia, obviamente, de administración de la Junta, administraciones locales, las universidades integrantes del sistema universitario andaluz. Todo esto es lo que ya en virtud del artículo 82 del Estatuto era competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero además de esto, además de lo previsto en el artículo 82 del Estatuto, hay que pensar que a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, también asumen las autoridades autonómicas de protección de datos el control de los tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la Administración, en nuestro caso de la Junta de Andalucía, o de las administraciones locales. Por tanto, ese es un poco el ámbito de actuación del Consejo. Tengo que decir, creo que es un dato también importante, que de igual manera que la competencia en materia de transparencia la asumimos prácticamente desde que se constituyó el Consejo en el año 2016, sin embargo, la competencia en materia de protección de datos no se ha hecho efectiva sino a raíz de una orden que se aprueba en el mes de octubre de 2019. Por tanto, se puede decir que de alguna manera en materia de protección de datos estamos dando, bueno, casi los primeros pasos. Muchas gracias, Manuel. Antes de pasar a la siguiente pregunta con Lola, y porque va a venir un poco hilado con lo que le voy a preguntar a ella, me gustaría saber cuáles son los principales retos que se ha encontrado el organismo. ¿Se escucha? Ah, perfecto. Muchas gracias. Te decía, me gustaría saber cuáles son los principales retos con los que se ha encontrado el organismo en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia. ¿Ha habido casos específicos, un volumen de consultas específicas relacionadas con esta cuestión, por ejemplo, con las cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud por parte de las administraciones? ¿Nos podrías ilustrar un poquito al respecto de todo ello? Lo que tiene que ver con reclamaciones, tanto en materia de derecho de acceso a la información pública como en materia de protección de datos,
La verdad es que, sorprendentemente, no hemos tenido muchas reclamaciones en la materia. Sí hemos tenido consultas, muchas consultas, algunas de ellas, además, digamos, que nos llegaba con una cierta urgencia, de tal forma que eran consultas que nos llegaban incluso vía correo electrónico, vía teléfono de algunas administraciones públicas. No llegaba, digamos, de la forma más formalizada de hacer las consultas, que por registro, etcétera, etcétera. Y ahí sí tuvimos que responder de inmediato con el tema, pues, obvio, ¿no? Es decir, una administración pública se encontraba con cómo puedo proteger a los trabajadores en las dependencias administrativas en situaciones de pandemia, ¿eh? Tiene que ver con un tema que, en realidad, el problema se plantea en términos, yo creo que prácticamente idénticos en el sector privado, y no voy a poner mucho el acento en el tema, solamente decir que a veces tuvimos que resolver con muy poco tiempo de elaboración y, por ejemplo, recomendamos lo que tiene que ver con la toma de temperatura, que es un método esencial, ¿no? Recomendamos que desde el principio, esto fue una época muy temprana, yo creo que prácticamente estamos en el mes de abril, ¿no? Recomendamos que se usasen termómetros manuales porque nosotros sosteníamos o entendíamos que, evidentemente, si se utilizaban termómetros de carácter manual y después, obviamente, no había ningún otro tratamiento posterior, sencillamente, tras utilizar el termómetro manual se constataba que una persona no llegaba al umbral de temperatura a partir del cual pues, podía haber indicios de que estaba contagiado, no había tratamiento de datos cubiertos por el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? En virtud del artículo 2.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que prevé en relación con el tratamiento no automatizado de datos personales que estén contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Esos son los que están cubiertos por el reglamento. Por tanto, si no había tratamiento posterior con el uso de un termómetro manual, sencillamente no había caso. Era un asunto que quedaba extramuros de la normativa reguladora en materia de protección de datos. Debo reconocer que nos sentimos muy confortados porque la verdad es que estamos casi inaugurando nuestra tarea como Autoridad de Protección de Datos cuando constatamos que posteriormente la Autoridad de Control de Datos francesa asumía esta posición, que, por ejemplo, el Land de Renania del Norte-Palatinado asumía también esa posición y que incluso asumía esta misma tesis el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que, por cierto, es un andaluz, malagueño, Leonardo Cervera, y en un magnífico, como todos los suyos, ¿no?, documento, orientaciones sobre el tratamiento por parte de las autoridades europeas en materia de COVID, pues efectivamente asumía también esa posición. Bueno, pues como decía, esto nos servía, digamos, para hilar esta cuestión con la que le quería plantear ahora a Lola, que es, como experta en el sector, ¿cuáles son las consultas más habituales que ha recibido en los últimos meses y, sobre todo, cuáles son las principales preocupaciones que tú has podido detectar en los clientes en esta materia de protección de datos? En materia, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Montero Aramburu, Abogados, y a Cámara de Sevilla por esta invitación. Es un placer compartir mesa con Manuel Medina y José Ignacio Martínez. A Rodrigo por su presentación, a mi admirado Luis, que él sabe por qué lo digo. Luis, para los que no lo sepáis, es filósofo de formación y siempre es un placer para mí hablar con él. Bueno, él ha dicho que teníamos una relación profesional y para mí siempre es un placer debatir con él, sobre todo de temas éticos y digitales y eso que hay veces que nos tenemos que decir, oye, un minuto solo, te llamo solo para esto, para poder colgar, porque si no nos enganchamos. Y en relación a la pregunta que me hacía Rodrigo, la pandemia del COVID ha traído determinados tratamientos de datos que no solo han sido datos que han surgido durante la pandemia, sino que entiendo que van a ser ya muy a largo plazo esos tratamientos, como se dice, esto ha llegado para quedarse, ¿no? Uno de los principales tratamientos que se están llevando a cabo son los tratamientos de datos de salud. La mayoría de las empresas
eventos que se están organizando. Un ejemplo es el Tourism Innovation Summit, que se ha celebrado en Sevilla hace pocas semanas y que ha sido un éxito internacional y un ejemplo de cómo se pueden desarrollar estos eventos. En todos se han tratado datos de salud, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? El tratamiento de datos de salud, cuando empieza todo el tema COVID y empiezan a surgir miles de apps, aplicaciones de no sé cuántos, rastreos de no sé qué, tanto el European Data Protection Board, ¿vale?, el órgano europeo de protección de datos, como la Agencia Española de Protección de Datos, emitieron informes indicando que las normas de protección de datos, en cuanto protegían un derecho fundamental, se aplicaban en su integridad. Y que no había, de hecho, que no había ninguna norma ni legislación que hubiera relajado esto. De hecho, el artículo 51 de la Constitución prevé que determinados derechos fundamentales se relajen frente, pero solo en casos de situación de excepción o sitio, no en casos de alarma. Y en todo caso, en los anteriores, el derecho fundamental a la protección de datos, que emana del artículo 18.4, no está enumerado entre los derechos que pueden. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2002, que creo que es la 292, en la que el Tribunal Constitucional dice que el derecho a la protección de datos deriva del artículo 18.4. Por lo tanto, ningún problema en eso. ¿Qué significa que las normas de protección no se relajan? Lo decía antes Manuel. Manuel decía que uno de los grandes cambios que había traído el RGPD frente a la normativa que teníamos anteriormente era la proactividad, ¿vale? Mientras que antes era reactivo, todas estas normas de compliance traen una obligación de lo que en el mundo anglosajón se llama la accountability, de responsabilidad proactiva. ¿Sabes? No cumplimos. ¿Qué significa esto? Que desde que vamos a recabar esos datos hasta que los vamos a destruir, todo el ciclo de vida de los datos, se aplica la normativa. Por lo tanto, tenemos que, para hacer ese tratamiento, buscar una base de legitimación para realizar el tratamiento, que la agencia determinó en el informe 01720 que no tenía por qué ser el consentimiento. Hay muchísima gente que dice, es que no he consentido. No, es que no lo tienes que consentir. Se aplican otras bases de legitimación, como son el interés público o la protección de los intereses vitales de la persona. Y estos intereses vitales de la persona, no ya como persona, la definición de persona de lo que sería dato personal del RGPD como persona física identificada o identificable, sino de personas u otras personas no identificadas. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia y la situación lo requiere así. Otra de las bases de legitimación podría ser, por ejemplo, la obligación legal. Esa obligación legal sobre todo se da en el caso de las empresas con sus trabajadores, porque la empresa tiene la obligación de proteger a sus trabajadores conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ahí hay una obligación recíproca, tanto en el artículo 14 se dice que la empresa tiene la obligación de proteger al trabajador, y en el 29 que el trabajador también tiene que tomar esas medidas de protección. Entre esas medidas de protección, ¿cuál va a estar? La de que el trabajador tiene que comunicar a su empresa si ha tenido contacto con un positivo, si se ha hecho una prueba y ha dado positivo, con lo cual al final todos se están tratando de datos de salud. Importante, el dato de salud como regla general es un dato, una categoría especial de datos. Otra de las cosas que cambia el reglamento es, antiguamente con la normativa anterior decíamos dato básico, dato sensible o dato básico medio o alto. Ahora esto no existe, solo hay tres tipos de datos: datos personales, categorías especiales de datos o datos penales. Bueno, yo me atrevería a decir que hay una cuarta, que son los perfiles, ¿vale? La elaboración de perfiles. En principio, ¿qué nos dice el artículo 9 de la RGPD? Que el tratamiento de datos de categorías especiales de datos, entre las que entran los datos de salud, además de los datos de origen étnico, sexual, filosófico, religioso, están prohibidos.
con lo cual necesitamos algo que levante esa prohibición. Y ahí nos tenemos que ir al apartado de derecho al artículo en las que se establecen diferentes excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues bien, entre esas excepciones se encuentran las de que los datos se realizan dentro de la actividad laboral, lo que hablábamos antes, para protección dentro de un diagnóstico médico, protección de intereses vitales, como hemos dicho, durante la adopción de medidas de carácter médico, que queda aquí constatado por todo el tema de estamos viviendo una pandemia epidemiológica. Y una vez que tenemos todos estos datos, hay que aplicarlo a una finalidad concreta y de acuerdo con los principios de protección de datos. Hemos visto la legitimación, pero tienen que estar limitados a su finalidad. No vale que como ya tengo el dato de salud, ahora lo voy a usar para todo lo que quiero. No, se lo voy a vender a la aseguradora, no sé cuántos. Lo hemos recabado con una finalidad concreta, que es la de control o vigilancia de la salud de mis empleados, de los que van y se quedan ahí. Minimización de datos, solo tenemos que tratar los datos necesarios para cumplir el objetivo o finalidad para lo que los hemos recabado. No vale, bueno, ya que estamos, que me dé, ¿sabes? Muy típico de departamentos de marketing, ya que estamos, que me dé, venga, tú pídele todos los que quieras, que así tenemos más, ¿no? Y así podemos hacer más cosas. Después, que tienen que estar exactos y puestos al día. Si hubiera un error, permitir que sobre esos datos se ejerzan los derechos de acceso, de rectificación, y si después el principio de conservación de datos. Los datos, cuando excede su tiempo de conservación, hay que destruirlos o bien bloquearlos de acuerdo con la política de conservación de datos que tenga cada una de las compañías. Pero ese principio de responsabilidad privada de la que hablaba Manuel va durante todo el ciclo de los datos, ¿vale? Es lo que la ley llama la privacidad desde el diseño y por defecto. Precisamente en relación, los dos habéis aludido a ese principio de responsabilidad proactiva. Esto, os hago la pregunta a los tres. ¿Vosotros creéis realmente que tanto en el ámbito público como en el privado las administraciones y las empresas tienen interiorizado realmente este concepto, el de ir incluso un paso más allá de las exigencias normativas? A mí no me importa contestar. Yo creo que la empresa, la entidad que ha decidido cumplir con el tema de protección de datos, realmente sí tiene interiorizado ese principio. Igual que la entidad, yo puedo hablar de la entidad privada y entiendo que Manuel conoce más la parte pública, entiendo que la parte pública pasa igual, porque te encuentras con muchísima administración que cuando interactúas con ella, sí ves, Manuel y yo comentamos antes el caso de un ayuntamiento en el que se ve claramente el cumplimiento de la normativa. La entidad que no está cumpliendo los datos a día de hoy, si miramos los datos de implementación y de implantación del RGPD, teniendo en cuenta que han transcurrido desde la entrada en vigor 2 años y medio y realmente son pocos, ¿sabes? Cuando miran los datos de la agencia, los datos, pues son pocas las empresas que se han adecuado a la normativa. Es sorprendente, pero es cierto, hay que tener en cuenta que yo creo que cada vez los ciudadanos son los que van demandando más este tipo de servicios y van viendo, o sea, es un tema también reputacional desde mi punto de vista. El ciudadano cuando ve una web, cuando ve un formulario, le da o no le da seguridad el estar en ese contexto o no, o dar sus datos a no determinada web que dice no tienen ni política de privacidad, ¿sabes? No sé si Manuel o José Ignacio queréis apuntar algo al respecto. O... Bueno, yo en relación con el sector público, que es lo que más conocimiento puedo tener, claro, la cuestión está en que, claro, las administraciones públicas son tan distintas que entonces hay que hacer necesariamente esa distinción, ¿no? Tenemos por un lado la administración de la Junta de Andalucía, por otro lado el nivel local de gobierno, que no son comparables, ¿no? Ni en capacidad, ni en medios, etcétera, ¿no? Entonces, lo que concierne a la administración autonómica, yo creo que sí están concienciadas ya, ¿no? Desde hace algún tiempo, porque efectivamente uno, por ejemplo, algo esencial como el registro de actividades de tratamiento, en efecto, están colgadas en el portal de la Junta de Andalucía, el registro de actividades de tratamiento,
que no estaría fácil hacerlo, que tiene su complejidad. Registro de actividades de tratamiento que además, con la Ley Orgánica nueva de Protección de Datos, modifica también la Ley de Transparencia e incorpora como una obligación de publicidad activa el llevar al portal ese registro de actividades de tratamiento. Entonces, quiero decir a este respecto que evidentemente la Administración Autonómica sí está concienciada, nombró pronto a sus delegados, pronto a los delegados de protección de datos de las diferentes consejerías. Esto no quiere decir que no haya todavía problemas y cuestiones, porque hay muchas dudas todavía abiertas en relación con conceptos importantes, estructurales y claves del Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, la propia conceptuación clara de las categorías responsable, encargado de tratamiento o corresponsable es una tarea jurídica muy compleja de delimitar. Tan es así que todavía no ha visto la luz, que yo sepa, salvo que haya pasado en las últimas 2 semanas, que he estado demasiado ocupado, todavía no se ha aprobado definitivamente el documento que está elaborando el Comité Europeo de Protección de Datos en relación con estos conceptos de encargado, responsable y corresponsable, ¿no? Y este principio de proactividad, insisto, sí creo que está interiorizado en la Junta de Andalucía, porque nos planteó una consulta sobre este tema tremendamente complejo, elaboramos un dictamen y es un dictamen que está colgado en nuestro portal, ¿no? Que si alguien está interesado en ver pues una aproximación a estas complejas, evanescentes, resbaladizas categorías conceptuales, pues alguna aportación intentamos hacer en ese dictamen, creo que es el número 3 de este año, y bueno, que está a disposición evidentemente de cualquiera que tenga algún interés en la materia. Claro, administración local, pues tenemos ayuntamientos muy grandes, tenemos ayuntamientos pequeños, medianos. Francamente, con carácter general, por ejemplo, ha habido un déficit, sigue habiendo un déficit en materia de elección de delegados de protección de datos. Incluso algunos ayuntamientos grandes han tardado o están tardando bastante tiempo en nombrar un delegado de protección de datos, que es lisa y llanamente una figura esencial en la nueva estructura normativa, porque la proactividad entraña una carga de trabajo tremenda, registro de actividades de tratamiento, evaluaciones de impacto. Quien tiene que asumir esa tarea en línea de principio, por lo menos liderar y coordinar esas tareas, es el DPD. Si no hay DPD, no hay cumplimiento, evidentemente, de esas otras obligaciones que entrañan el principio de accountability, efectivamente, ¿no? Por tanto, en esto hay todavía un amplio terreno donde progresar las administraciones locales. Nosotros hemos sido muy conscientes, de hecho, desde el principio, las dificultades que tienen, sobre todo los ayuntamientos pequeños. Si ya tenían dificultades enormes con la transparencia, ¿no? Que supone una carga de trabajo adicional, ¿no? Por eso, junto con la Agencia Española de Protección de Datos, la Fundación Democracia y Gobierno Local y alguna otra diputación, algunas diputaciones, elaboramos un documento que está publicado en la Fundación Democracia y Gobierno Local, un libro en donde no hay ninguna disquisición de orden teórico, sino lo que hay literalmente es documentos, formularios, material práctico, incluyendo un modelo de registro de actividades de tratamiento pensado en las competencias de municipios pequeños, que, y muchas otras cosas, muchos otros documentos y tal, que, yo creo que puede ser también un instrumento útil para cualquier persona que esté interesada en profundizar en el tema del derecho a la protección de datos y esas nuevas obligaciones que ha impuesto el reglamento a los sujetos obligados a su cumplimiento. Al efecto, Manuel me ha regalado, cuando hemos llegado, un libro de manual práctico sobre protección de datos en la administración local, que me ha parecido, lo hemos ojeado así un poco por encima, es como el cuerpo normativo, ¿no?, que tendría que seguir una administración local pequeña sin unos datos muy complejos. Estaría aquí todo el cuerpo normativo, sería como la herramienta facilita RGPD de la agencia, ¿no? Sí. Pero el libro, ¿no? Una pregunta, José Ignacio.
Vosotros, entrando ya en lo que es desde un punto de vista más tecnológico, de lo que es la ciberseguridad, ¿cuáles son las consultas más habituales que habéis recibido en los últimos tiempos? ¿Cuáles han sido las herramientas que más os han demandado los clientes en relación con esta materia y como consecuencia, digamos, de la pandemia que estamos viviendo? Bueno, buenas tardes. De que nada, agradecer a Cámara de Sevilla y también a Montero Aramburu por la invitación, ¿no? Que es un placer estar como siempre por aquí y disfrutar de un rato con vosotros. Bueno, si nos centramos un poco en el ámbito de lo que nos trae, que es el tema de la protección de datos, y si tenemos en cuenta que la ciberseguridad lo que se centra un poco es proteger un poco los activos de la empresa que están relacionados con los sistemas, a los usuarios, ¿no? Y todo lo que es, digamos, el ecosistema un poco de sistemas, valga la redundancia, de la compañía o de los despachos profesionales. Y dentro de esta protección de datos, y más en los tiempos actuales, tenemos que tener en cuenta que realmente se ha puesto, porque antes solamente era más preocupante el proteger los datos que son, digamos, estáticos, ¿no? Los que están en un sitio concreto, fijo, pero ahora todo el mundo somos conscientes de que quizá tiene incluso más importancia, o como mínimo la misma, los datos que son itinerantes, ¿no? Por tanto, una de las cosas principales, como digo, que nos traen aquí un poco es la protección de esos datos, ¿no? Dentro de la protección de esos datos, tanto itinerantes como estáticos, nos encontramos con la necesidad de salvaguardar como 3 características concretas, ¿no? Una, por ejemplo, que es la confidencialidad, que es que esos datos realmente lleguen a la persona que tiene autorización para que les llegue o tengan acceso a aquella persona solo que tiene realmente autorización. Ha comentado Lola antes lo del el evento de turismo, ¿no? El Touring Innovation Summit que hubo recientemente, que yo tuve la oportunidad de estar. Ahí realmente se dio el paradigma este que estoy contando, ¿no? Había una serie de informaciones, incluso algunos de datos de carácter especial que introducíamos en la web, que introducíamos en los portales que nos ponían a nuestra disposición. Y por otra parte, después había un envío de información a los dispositivos móviles, ¿no? Por tanto, ahí se daba esta coyuntura, que había que proteger la confidencialidad de los datos en modo local, o los, como digo, los que son estáticos y los que estaban en movilidad, ¿no? El siguiente paso de esta protección, ¿dónde viene? Pues viene que hay que proteger también la integridad de esos datos. O sea, los datos tienen que ser datos reales los que se manejen, que estén exentos de manipulación por parte de nadie, que realmente estén exentos de eliminación o cualquier otro tipo de dificultad. Y por último, también yo creo que es importante todo el tema de la disponibilidad, ¿no? O sea, muchas veces nos damos cuenta que vale, tenemos los datos protegidos, tenemos todo un diseño de la protección de esos datos para que no se pierdan, pero después muchas veces nos encontramos con que no hay disponibilidad inmediata de esos datos en el momento, ¿no? Por tanto, nosotros estamos dándonos cuenta que nos piden un poco que la protección que demos nosotros a nivel tecnológico sean en esos ámbitos, ¿no? En el caso nuestro, pues como nosotros tocamos muchas áreas de la parte de ciberseguridad, nosotros prácticamente nos piden casi de todo, ¿no? Casi de todo referente a esta protección de los datos, ¿no? Nosotros hemos intentado dejar de ser una compañía tecnológica que implanta ciertas herramientas a nivel de ciberseguridad y protección de datos, y lo que hemos hecho es convertirnos un poco en un partner, en un socio estratégico de las distintas compañías para que cuenten con nosotros en todo lo que es el ámbito de la seguridad. Y hablo de todos los ámbitos como, por una parte, la parte del compliance o del cumplimiento y la normativa, y por otra parte, bueno, que eso no lo hacemos directamente nosotros, sino con socios colaboradores, y también la parte un poco, digamos, tecnológica, ¿no? Todo lo que es la parte de protección. Por tanto, nos convertimos, digamos, en una especie de compañía de outsourcing y cubrimos todas esas necesidades de seguridad y de ciberseguridad que tienen las empresas, ¿no? Y si damos un puntito más allá, nosotros estamos ahora en un proceso también de convertirnos en un CESIR, que son centros de intervención inmediata y urgente anti-ciberataques. Por tanto, tenemos un poco un punto más allá porque, bueno, como estos CER son certificaciones concretas que, digamos, que te unes o tienes alianza con otros CER, tanto públicos como privados, y hay un intercambio de información sobre, bueno, las incidencias que hay en ciberataques, pues eso nos da a nosotros también un plus que va un poco más allá, porque no solamente preparamos a la compañía para que estén realmente con toda la protección necesaria, no solamente vigilamos, sino que además respondemos también, ¿no?, ante estas circunstancias, ¿no? Por tanto, lo que estamos recibiendo es una amalgama de necesidades que tienen las empresas y, por tanto, vemos que es muy oportuno, como digo, esa doble, digamos, protección de, digamos, de lo que son todas podemos decir, la infraestructura de las empresas, por otra parte también sus herramientas productivas y finalmente también todo lo que es la seguridad propia de
de los datos, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros nos estamos encontrando últimamente más en nuestro día a día, ¿no? Continuando con estas cuestiones técnicas y uniéndolo un poco con lo que tú mencionabas antes, Lola, en relación con los diferentes niveles de medidas de seguridad que existían anteriormente. Antiguamente teníamos ese Real Decreto 994 de 1999 que, digamos, era el que desarrollaba todo lo relacionado con las medidas de seguridad informática. Ahora mismo simplemente tenemos ese artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, que da una serie de pautas, pero que quizás no es todo lo exhaustivo que debería ser a nivel de seguridad informática. No sé si en este sentido, yo os lo pregunto un poco a los tres, no sé si consideráis necesario un desarrollo normativo por parte del legislador en esta materia. ¿Por dónde creéis que podrán ir los tiros en los próximos años en relación con esta cuestión? Os lo digo porque también es algo que los clientes demandan en muchas ocasiones, el determinar un poco las medidas de seguridad informática que legalmente deberían implantar en sus sistemas. Pues, mira, desde mi punto de vista, el Real Decreto de antes de 2007, el reglamento de la LOPD, regulaba perfectamente en datos básicos, medios y altos las medidas de seguridad que se tenían que tomar. ¿Qué conllevaba eso? Que al regularlo tan de forma exhaustiva, de se tienen que dar acceso, no sé qué, al final las empresas lo que hacían era el acuerdo famoso de encargo de tratamiento, o tengo tal anexo con mis medidas de seguridad que no dejaban de ser muchas veces un corta y pega de aquel documento. Esto de la responsabilidad proactiva, ¿vale?, da muchísimo margen a las empresas. Lógicamente, los principios básicos que se deben aplicar son los que ha dicho antes José Ignacio, los tres principios de la ciberseguridad: la disponibilidad, integridad y confidencialidad, al que yo añadiría además latencia y resiliencia, ¿vale?, frente a cualquier acceso no autorizado o ilegítimo a esos datos, ¿vale? Al final tienes que tomar medidas dependiendo del estado de la técnica, porque claro, tenemos que tener en cuenta que a día de hoy la tecnología ha avanzado tanto y va a seguir avanzando tanto que dependiendo del estado de la técnica, en todo esto hay datos y hay cantidad ingente de datos que se manejan porque hay dos factores: tecnología o digitalización, y eso proporciona datos. O sea, al final esa combinación, tú dependiendo del estado tendrás que tomar unas medidas o la otra, con lo cual sería absurdo que nos dieran un listado de medidas de corta y pega cuando en unos casos o más tienes la robustez. Todos estamos de acuerdo en que a día de hoy la robustez de la tecnología tiene que estar por encima de todo. Lo de tener a día de hoy un proveedor BBB, tienes que buscar mucho la seguridad. El otro día mismo, Rodrigo, tú y yo comentábamos que la Agencia Española de Protección de Datos ha dictado el primer procedimiento sancionador a una empresa por no tener un protocolo SSL en la web. ¿Qué pasa? Que la agencia entiende que recabar datos en una web sin un protocolo SSL, para los que no sepáis lo que es lo que hace que la web, en vez de empezar por HTTPS y tenga un candadito, eso hace que los datos viajen de forma encriptada, y esa encriptación de datos pues se entiende que es una medida de seguridad. La agencia entiende que como el enfoque de un planteamiento, de una adecuación o de un cumplimiento normativo en protección de datos no puede quedarse solo ni en el enfoque jurídico ni en el enfoque técnico. Al final hay que mezclar un enfoque jurídico, técnico y organizativo. ¿Por qué? Porque al final salen procesos que van a afectar a la organización, con lo cual el enfoque tiene que ser, o enfocas una adecuación desde esos tres ámbitos, o realmente puede estar abocada al fracaso. No sé si alguno de vosotros queréis añadir algo al respecto o... Vale. Nada, yo lo comentaba sobre todo desde el punto de vista de la seguridad jurídica, porque en ocasiones si se produce algún tipo de procedimiento sancionador en relación con esta cuestión del artículo 32, es cierto que, digamos, el afectado se puede ver un poco constreñido por esta cuestión, ¿no? Por el saber cuáles son las medidas de seguridad realmente que tengo que implementar
En teoría habría que ir, como decía Lola, ir al máximo, ¿no? Y demostrar una actitud proactiva en este sentido. Yo quería decir, perdón, Lola, no. Yo sí quería decir en este sentido, bueno, nosotros lo descubrimos a raíz de la formación y de la experiencia del día a día. Nos dimos cuenta de que nosotros nos quedamos solamente con un cliente. También hay que tener en cuenta que nosotros nos dirigimos mucho a la pyme, ¿no? Normalmente los servicios de ciberseguridad siempre han estado orientados a las grandes empresas, a las administraciones públicas, a lo que era, los grandes grupos, ¿no? O sectores muy concretos, muy específicos. Y nosotros, digamos, nos abrimos mucho a lo que es la pyme y poder darle esos servicios especializados a aquellos que tienen menos capacidad de inversión, ¿no? Por tanto, nos dimos cuenta que nosotros cuando aportábamos esas consultorías o esas auditorías que hacíamos de seguridad, nos faltaba una parte importante que era eso, la parte normativa, la parte, digamos, que realmente se quedaba un poco la empresa sin un conocimiento completo de las necesidades que tenía de cara a proteger sus sistemas, ¿no? Y por tanto nosotros vimos oportuno, y de hecho lo estamos haciendo así, y lo vemos que está teniendo un resultado mucho más satisfactorio, de que una verdadera digitalización de una compañía, si no va de la mano de la normativa o del compliance, realmente no terminamos nunca de aterrizar bien todas esas cosas que implantamos, ¿no? Esos procedimientos que implantamos. Por tanto, por eso nosotros cuando vamos a hacer una auditoría queremos ir de la mano de todo lo que es la parte del cumplimiento. Como digo, siempre buscamos socios que nos ayuden en este tema, porque nosotros en ese aspecto no somos expertos, pero sí vamos de la mano y realmente conseguimos un nivel de satisfacción mucho mayor, porque creemos que completamos mucho más esa necesidad que tiene la empresa de cubrir todas las partes de la seguridad. Por tanto, estoy de acuerdo contigo que yo creo que es muy necesario que se tenga en cuenta lo que es el cumplimiento y la parte, digamos, técnica, y que vayan de la mano, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, sí. ¿vale? Debemos tener en cuenta que a día de hoy la parte tecnológica en la mayoría de las empresas está subcontratada, ¿vale? Cuando subcontratamos esa parte tecnológica, normalmente si subcontratamos un alojamiento, ya sea cloud o hosting en servidores físicos, subcontratamos un servicio de call center o algo, tenemos que tener en cuenta que el artículo 28 del RGPD, que es el que regula todo este encargo, puesto que esa figura o ese subcontratado asumiría la posición de encargado de tratamiento, el artículo 28 del RGPD empieza diciendo que no se contratará a un encargado de tratamiento que no ofrezca las garantías adecuadas, con lo cual seguimos dentro de ese tema de la responsabilidad proactiva de qué le voy a exigir, cómo voy a evidenciar yo que el proveedor que estoy eligiendo tiene las garantías adecuadas. Con lo cual, ¿se trata solo y simplemente de firmar un encargo de tratamiento o hay que dar un pasito más y elaborar una serie, un cuestionario, un formulario que a mí me dé evidencias de que ese proveedor puede tener garantías adecuadas? Oye, ¿qué medidas me vas a adoptar? ¿Sabes? ¿Sabes? Con lo cual va y todo, ¿sabes? Yo creo que el legislador parece que ha dicho, oye, os dejo libertad de movimiento, podéis establecer las medidas, pero que estas medidas vayan enfocadas a esos principios que antes decía José Ignacio, pero con libertad, ¿sabes? Tengo ahora una cuestión para Manuel. Bueno, como buen conocedor, evidentemente, de la situación, digamos, de la protección de datos en el ámbito andaluz, ¿cuál sería la misma si la comparamos con otros entornos autonómicos? Bueno, es complicado abordar la pregunta, entre otras cosas porque realmente en España, autoridades autonómicas en materia de protección de datos, solamente estamos nosotros, que estamos además, por decirlo así, recién llegados, y las autoridades vasca y catalana. Vamos a ver, yo creo que ha sido muy importante en el País Vasco y Cataluña tener una autoridad autonómica de control en materia de protección de datos, porque ha servido para concienciar y hacer ver que el Reglamento General de Protección de Datos estaba ahí, que entrañaba un cambio radical en el modo de proteger al derecho fundamental y, evidentemente, yo creo que en ese sentido han jugado con ventaja las administraciones catalana y vasca porque han tenido una autoridad de control que ha asesorado, que ha incentivado, que ha impulsado de alguna manera la adaptación y la acomodación
de esos sectores públicos al nuevo reglamento, ¿no? En el caso de Andalucía, pues prácticamente nosotros no constituimos o asumimos materialmente la competencia cuando el Reglamento General de Protección de Datos ya estaba aquí, ya era aplicable y no hemos tenido la capacidad, digamos, de impulsar esto. En cuanto hemos asumido la competencia, nos hemos puesto en marcha y estamos procurando que efectivamente la penetración de la nueva cultura de tutela de la protección de datos sea cada vez más arraigada y afianzada en todos los niveles de la Administración Pública de Andalucía. Y en relación con la pregunta anterior, no quería intervenir porque realmente en el temas de seguridad y tal, en el caso de administraciones públicas no hay tal problema de seguridad jurídica en la medida en que evidentemente no se atienen a lo que es el esquema nacional de seguridad al que remite la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, creo que pensaba que era una pregunta que iba más bien dirigida allá donde hay esa falta de marco normativo específico, ¿no? ¿Y qué grado crees que existe de concienciación por parte de la ciudadanía en relación con todo este tipo de cuestiones? Y te añado otra pregunta, ¿qué campañas crees que se deberían poner en marcha o abordar, quizás desde el ámbito público, para concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos en esta materia, máxime cuando hablamos de un derecho fundamental reconocido en la Constitución? Yo creo que la concienciación es grande si solo lo comparamos con la experiencia que yo tenía con transparencia, que el ciudadano, cuando nos pusimos en marcha, no sabía lo que era la transparencia, no sabía que tenía un derecho de pedir cualquier información al sector público. Sin embargo, en materia de protección de datos hay todo, yo creo también por las empresas privadas, ¿no? Que evidentemente todos tuvimos inmediatamente un montón de referencias sobre la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos. Hay, sin embargo, unas parcelas que para nosotros son especialmente delicadas y que lamentablemente el COVID, que se ha llevado por delante tantas cosas, también evidentemente ha hecho añicos la planificación que teníamos prevista al respecto, ¿no? Evidentemente una de las primeras líneas prioritarias de actuación y una de las mayores preocupaciones que teníamos era evidentemente concienciar a los menores, concienciar a los adolescentes, ¿no? Uso de redes sociales. Eso era un tema capital. Tan es así que, siguiendo un poco la línea seguida por la Agencia Española de Protección de Datos, que facilitó incluso un material, etcétera, tengo que decir abiertamente, porque es de justicia, que la cooperación que ha mostrado en todo momento la Agencia Española de Protección de Datos y su directora Mar España con la puesta en marcha y el funcionamiento del Consejo Andaluz en materia de protección de datos ha sido notabilísima, ¿eh? Nunca le estaré lo bastante agradecido a esa colaboración que hago extensiva también a Àngels Barberà y a Margarita Uría, que son las directoras de la Autoridad Catalana y Vasca. Yo creo que la línea de cooperación de todas las autoridades de control en España es realmente elevado, ¿eh? Entonces, esa línea era prioritaria, tan es así que mandamos una misiva al consejero del ramo, al consejero de Educación, para ver cómo podíamos difundir, sobre todo estábamos pensando en los centros de los institutos, por la edad y tal, pues unas líneas de colaboración para dar charlas, informar de potencialidades y amenazas que evidentemente el uso de las redes sociales están teniendo de hecho en el mundo actual, ¿no? Y ahí hay una tarea importante que hacer y lamentablemente pues esperemos que se restituya un poco la normalidad, que evidentemente volveremos a asumir esa tarea de difusión en ese ámbito. Y otro ámbito que para mí, bueno, yo creo que para mucha gente es muy, muy importante, es el tema de violencia de género, ¿no? La atención a la violencia de género entraña el uso o el tratamiento de unos datos particularmente sensibles, de todo tipo, incluyendo menores, etcétera, etcétera, y evidentemente ahí hay una primera frontera, una primera trinchera de actuación en esta materia, que son los centros que hay en los diversos municipios. Entonces, a nivel de ayuntamiento hay una montaña de protección de datos particularmente sensibles y es importante, creo yo, hacer una tarea de difusión de que hay mucha tarea que desarrollar al respecto, ¿no? Tuvimos una reunión que fue inicialmente muy fructífera con la directora del Instituto Andaluz de la Mujer en el mes de febrero, pero pues se desencadenó lo que se desencadenó y por tanto estamos ahora mismo también un poco en stand-by, ¿no? A ver qué sucede para iniciar esto de nuevo, porque en efecto, insisto, a nivel municipal
en esto y en dependencia. En fin, hay muchos datos sensibles que son gestionados directamente por administraciones locales, algunos ayuntamientos con escasos medios y sin DPD. Y, naturalmente, esas ausencias deben ser cubiertas en la medida de nuestras posibilidades por la Autoridad de Control Andaluza, ¿no? Y esos son los datos. Incluso, otro asunto que teníamos pendiente eran reuniones con los DPD, tanto de consejerías, por un lado, de ayuntamientos grandes, de ayuntamientos pequeños, de diputaciones y de universidades públicas para tocar diversos asuntos, sobre todo las cuestiones más dudosas, algunas hay, y sobre todo alguna cuestión que en el caso de otras autoridades de control en España, tanto de transparencia o de protección de datos, no existe, ¿no? Pero que sí existe ese tema cuando una autoridad de control aúna ambas tareas. Lo pasa, por ejemplo, con el ICO británico, con la autoridad de control británica, ¿no? Muy claramente, ¿no? Claro, ¿qué sucede cuando se pide una información a una administración pública y la información que se pide tiene que ver única y exclusivamente con la propia persona que pide la información? Eso sí me exige. Pido información sobre mi propia persona y pido una copia de un documento. Nosotros, es un tema que no se plantea quizás en otras autoridades de control, pero nosotros lo tenemos de primera mano. Nosotros estamos reconduciendo, por eso quería tener reunión con los DPD, de que si uno pide información, el ciudadano pide información sobre datos que solamente atañen a sí mismo, eso debe canalizarse como un derecho de acceso del Reglamento General de Protección de Datos, no vía transparencia. Lo que nos estaba llegando antes era todo de transparencia. No, transparencia no. ¿Por qué? Para tutelar mejor al ciudadano. Es que transparencia tiene causas de inadmisión, tiene una multitud de límites de derechos de acceso a la información pública. Eso no existe en el marco del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, a fin de asegurar una mejor tutela de los propios ciudadanos, la posición que venimos manteniendo en el Consejo es que Administración, Universidad, cuando le venga una petición de información que atañe única y exclusivamente a sí mismo, recondúzcamelo por Reglamento General de Protección de Datos porque es mejor para el ciudadano. Eso un poco, pero para eso había que tener una reunión porque, bueno, es un tema que es novedoso, porque se siente en España no hay precedente, porque no hay ninguna autoridad de control que aúne ambas tareas, salvo nosotros mismos. La siguiente pregunta sería para Lola, y sería, antes hemos estado hablando de la vigilancia de la salud como uno de los principales retos ante el que nos hemos encontrado todos en los últimos tiempos por la situación especial que vivimos y en especial las empresas que se ven obligadas a vigilar la salud de sus trabajadores y empleados. Pero, ¿qué recomendaciones les harías también a las personas, a los espectadores que nos están viendo ahora en relación con otro tipo de cuestiones que también ahora mismo digamos que están en auge, como pueden ser pues el auge de los eventos online como consecuencia del distanciamiento social que se está viviendo, el auge del comercio electrónico, del cibermarketing? Hemos tenido hace poco cambios en materia de lo que son las políticas de cookies, de las páginas web, etcétera. No sé, ¿qué principales consejos crees que podríamos darles a nuestra audiencia? Pues como bien dice Rodrigo, una de las consecuencias también del COVID es que muchas empresas se han digitalizado ya no porque era conveniente, sino porque era una cuestión de supervivencia. En ese sentido ha afectado tanto a lo que es centros docentes, formativos y a la empresa en general. La presencia en Internet de las empresas ha aumentado muchísimo, ¿vale? Es importante que todas las empresas a las que le han dicho pon una web para tener presencia en Internet tengan constancia del hecho de tener una web, aunque sea un simple escaparate virtual, ya te hace objeto de cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, con lo cual tienes que tener una política de privacidad. Si además en la web activas cookies, como bien has dicho, el 29 de julio de 2020 la Agencia de Protección de Datos, a requerimiento de la Comisión Europea, porque cambió los criterios que había en las directrices sobre el consentimiento, publicó una nueva ley de cookies que ha entrado en vigor el 30, no sé si octubre tiene 30 o 31, el último día de octubre de 2020, 31, ¿no?
pues el 31 de octubre de 2020 y la verdad que está, por ejemplo, la política de cookies tiene bastantes cambios. Es importante que se sepa que la Agencia de Protección de Datos está resolviendo bastantes procedimientos sancionadores sobre la materia de cookies. Ha cambiado bastante, sobre todo lo que es el tema de que no puede haber, están prohibidos los muros de cookies. El muro de cookies es todo aquello que te impide la navegación en la web sin realizar una acción. Entiende el legislador europeo y la propia Agencia de Protección de Datos que para que el consentimiento sea libre no tiene que obligarte a realizar ninguna acción. Por lo tanto, si nos encontramos un muro ya nos están obligando a ejecutar algo. Las cookies tienen que ser tan fácilmente aceptadas como rechazadas. Es difícil encontrarte una web en la que las cookies se puedan rechazar sin no pasar por 10.000 botones previamente. Y sobre todo es importante que se informe de forma clara, veraz y sencilla al interesado. Hay mucho sancionador por falta de transparencia en las cookies. No se le dice qué cookies de terceros están activando y en esto también además es muy importante que el banner o faldón que se ponga en la web no sea el típico banner impreciso para mejorar tus hábitos, ¿sabes? No estamos en el cuento de Caperucita, ¿sabes? Queremos conocerlos mejor para además enviarle publicidad, ¿vale? Porque la mayoría de estas cookies que utilizamos de terceros, de Google Analytics, lo que sirven es para hacer un rastreo comportamental y enviarles publicidad. Las cookies tienen un nombre súper amable, súper bonito, pero no dejan de ser un software espía que en la vida real se traduciría en si entramos en un centro comercial y nos pusieran una cámara al lado y dijeran, oye, Lola se ha parado en tal tienda, ha tocado un jersey de lana, en la siguiente abuelo está buscando lana, vamos a bombardearla con lana. Pues eso serían las cookies en vida real y con una cámara por detrás, con un centro comercial, parece algo inocuo, pero no lo es. Y normalmente todos los procedimientos sancionadores que ha llevado la agencia a cabo se han producido a instancia de parte, por una denuncia de un interesado. Aparte de las cookies, que hay una buena política de privacidad en la que se analicen de forma clara los tratamientos de datos que se van a hacer en esa web y que detrás no solo de esa política de privacidad que hemos colgado en la web con sus correspondientes consentimientos, si esa fuese la base de legitimación, hay detrás un cuerpo normativo, como decíamos antes, importante en el que se den respuesta a ejercicio de derecho, a brechas de seguridad si se produjeran, se hayan hecho evaluaciones de impacto si fueran necesarias y después muy importante también todo el aviso legal. Si la web además tiene e-commerce, ¿no? Si vamos a vender en la web y vamos a generar comercio electrónico, importante las condiciones generales de contratación. ¿Cómo se perfecciona ese contrato? No vale poner un botón aceptar y esto se ha acabado porque ya me ha contratado, porque ha aceptado y lo lleva a la pasarela de pago y paga. El contrato tiene que hay que cumplir con la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Por lo tanto, hay que ver cómo se perfecciona el contrato, en qué momento y, sobre todo, darle o analizar si el usuario tiene derecho de desistimiento. Todo lo que se compra a distancia exige el usuario o el cliente final tiene un derecho de desistimiento durante 14 días. Si además este derecho de desistimiento es un derecho informado y documentado, es decir, tiene que existir un formulario de derecho de desistimiento. Si no existe el formulario, el usuario puede ejercer ese derecho durante un año sin coste alguno para él, sin perjuicio de otras sanciones por incumplimientos contractuales o frente a la administración. Importante también, todo lo que se contrata por internet hay que el usuario, cualquier conflicto que surja se tiene que resolver conforme al arbitraje de la Unión Europea. Hay una norma de 2017 que es española, que es de transposición de una directiva europea, y yo, por ejemplo, ya he resuelto casos de arbitraje europeo. Es una aplicación software con la Unión Europea donde ambas partes confluyen y se resuelve el conflicto de bastante fácil forma.
pero no se trata de doy el salto a Internet y doy el salto al vacío, porque igual que se realizan planes de viabilidad de marketing financiero, de cuánto me voy a gastar para hacer publicidad, cuánto en finanzas, cuánto no sé, yo recomendaría a que el tema de la seguridad y el tema del compliance digital empiece a entrar en la agenda de los CEOs, y dentro del plan de viabilidad entre también ese compliance digital, porque muchas veces determinados fallos o sanciones, o en las infracciones y las sanciones que puedan conllevar, puede comprometer la viabilidad del negocio completo e incluso de la compañía en algunos casos. ¿Cuál es el importe de las sanciones que está imponiendo la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, en los últimos tiempos? Hombre, depende y varía muchísimo, ¿no?, en función de... En cookies, todo lo que yo he visto son 30.000 euros, ¿vale? Las sanciones a una empresa del sector de los muebles internacional son 30.000, a una empresa, a una aerolínea también han sido 30.000, a 2 aerolíneas han sido 30.000, por ahí estoy viendo. Ahora mismo, la semana pasada, se ha abierto un procedimiento sancionador contra un banco, que ya son 5 millones de euros, que eso ya otra cosa, pero claro, debemos tener en cuenta que la viabilidad queda comprometida en función del volumen de cada empresa y de la cifra de negocio de cada empresa, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo 30.000 para una multinacional que 30.000 para una pyme. Entonces, yo no es porque me dedique a ello, pero entiendo que el compliance digital está siendo cada vez más importante. Y lo que decíamos antes, ¿sabes?, no son la faceta solo legal. Yo he dicho que todo lleva una parte jurídica, organizativa y técnica, y para mí es casi inseparable. José Ignacio, desde un punto de vista técnico y de ciberseguridad, ¿qué consejos podrías dar a nuestra audiencia en relación con este tipo de cuestiones? Se me ocurren muchos. Se me ocurren muchos, porque muchas veces pasa con el asunto de la ciberseguridad, pasa como con el tema de la protección de datos, que uno no se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, ¿no? Y a veces hasta que no has visto que han sancionado a alguien cercano o que han atacado a alguien cercano, no te das cuenta de que tienes necesidad de cubrir un poco, no sé, de cubrirte un poco y que realmente prepararte, porque estamos en un mundo que ha cambiado radicalmente. Nosotros, por ejemplo, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando nos confinaron, sacamos dentro de dándole vuelta a ver cómo podíamos ayudar a nuestros clientes, porque había clientes que se encontraban en situaciones muy complicadas. Nosotros, aparte, también se da la coincidencia que también tenemos una plataforma cloud propia, ¿no? Entonces, se nos ocurrió, porque los clientes nos llamaban, ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir para casa, muchas pymes que no estaban del todo preparadas, y entonces nosotros sacamos una campaña que le dábamos a los clientes durante el confinamiento la posibilidad de subirse a la nube de forma gratuita, de forma securizada, ¿no? O sea, damos, digamos, los dos servicios, lo que era la plataforma cloud y la seguridad, para que realmente no corriera peligro la continuidad de la actividad, ¿no?, y del negocio. La verdad que fue brutal, porque tuvimos multitud de peticiones, pero claro, cuando nosotros nos metimos de lleno, nos dimos cuenta que las necesidades que nos encontramos eran grandísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas no se han hecho ni siquiera una revisión, una auditoría, una consultoría de las necesidades realmente que tienen de ciberseguridad, ¿no? Muchas veces incluso de cómo tienen sus sistemas, ¿no? Si están realmente preparados para dar esa continuidad a los datos, ¿no?, a esos activos tan importantes de las compañías que son los datos, ¿no? Nosotros lanzamos una campaña también para ayudar a las empresas que se llama Plan Tranquilidad, y al final lo que hicimos fue un poco, en ese Plan Tranquilidad, precisamente todo lo que nosotros aconsejábamos a los clientes, ponérselo fácil para que lo pudieran hacer, y eso tenía como 3 ámbitos, ¿no? Era una consultoría que hacíamos en el que revisábamos lo que era toda la infraestructura de las empresas y de los despachos para ver cómo se encontraban, analizamos todas las herramientas productivas también para ver si eran posibles que se subieran al teletrabajo, y analizamos la seguridad. Era una consultoría sencilla, fácil, que inicialmente, bueno, pues se podía hacer con pocas jornadas de trabajo, y realmente ahí, claro, algunas compañías se asustaban, ¿no? Se daban cuenta de la cantidad de brechas de seguridad que tenían, la cantidad de dificultades que tenían para poder protegerse. Nosotros ya aplicamos las 5, ahí dicen los expertos que hay como 5 vectores principales para la protección, que son los 5, digamos, para una protección mínima, ¿no?,
que es la protección perimetral, que es todo lo que es la electrónica de red, todo el perímetro de tu sistema, la protección de punto final, o sea, todos los usuarios, tanto los que están en modo físico como los que están en movilidad, lo que son los correos electrónicos, que ya ha pasado a ser el primer vector de ataque, son los emails, los correos electrónicos, pues analizar cómo tenían todo lo que es la parte un poco de las herramientas colaborativas, entre ellas la de los correos electrónicos. Y era una locura como estaba en muchos sitios, ¿no? O sea, totalmente abierto, sin ningún tipo de control de protección de datos, nada, ¿no? Después tenemos otro de los vectores importantes que lo ha comentado Lola ahora, que es el tema de las web. Se ha incrementado no sé cuánto % el trabajo del comercio online, el uso de las páginas web, y realmente la mayoría no tienen una protección ante ciberataques, no solamente a nivel de cookies, sino incluso a nivel de los ataques estos que hoy en día de vulnerabilidades en las páginas web, ¿no? Que no están protegidas, ¿no? Y son simplemente con un ataque de fuerza bruta prácticamente entrabas en casi todas las páginas web, ¿no? Por tanto, y te metías dentro y rompía toda la confidencialidad, ¿no? Entonces, había una serie de problemas, ¿no? Y el último, que también es un vector de ataque importante, que es la del adiestramiento del personal, ¿no? De las personas, ¿no? Lo que es la parte, digamos, de formar a las personas en ingeniería social, que realmente sepan qué no tienen que hacer y cómo tienen que actuar en su puesto de trabajo, y cómo no exponer a la empresa a costumbres o a formas de trabajar que son perniciosas para la seguridad de la compañía, ¿no? Por tanto, sé que es muy genérico, pero nosotros lo que hemos encontrado y lo que le aconsejamos a las empresas es que da igual el tamaño que tenga la empresa, que da igual, o los despachos, ¿no? Que da igual el poder de inversión que tenga. Cualquiera puede tener un plan director de seguridad, cualquiera. Simplemente lo que hay que buscar es una compañía que se adapte a tu tamaño, a tu poder de inversión. Cualquiera puede tenerlo, que no esperen a ser atacados, que hay un ratio pues de inversión y de riesgo, que cada uno mida su ratio de inversión y riesgo, hasta dónde estoy dispuesto a arriesgarme ese activo tan importante como son los datos, y cuánto estoy dispuesto a pagar para que se me proteja. Entonces, analizarlo, es importante analizar ese tipo de información, porque yo creo que, como digo, ya hoy en día la seguridad no está solamente reservada para grandes compañías, ¿no? Sino que cualquiera puede hacerlo, y aconsejaría que lo hicieran ya, que hagan una consultoría. Después ya se pueden meter más en profundidad, hacer auditorías para ver análisis de vulnerabilidades, pueden meterse ya en temas más profundos, pero inicialmente con una consultoría pues puedes perfectamente ver en qué situación te encuentras y ver que tengas una mínima protección, ¿no? Que básica que se le debe exigir a cualquier compañía o despacho, ¿no? Tengo ya, y bueno, por ir finalizando, porque creo que ya nos vamos aproximando a la hora de cierre. Manuel, una pregunta. ¿Cuál es el volumen de consultas, de resolución de expedientes que estáis teniendo que abordar ahora mismo en la actualidad en el Consejo? Y al hilo de ello, y si nos puedes también comentar al respecto, si crees necesario, que sería ideal o necesario, digamos, para afrontar los desafíos que tenéis por delante, pues contar con un mayor nivel de recursos al respecto, en materia tanto de transparencia como de protección de datos. Bueno, voy a dar algunos datos. Voy a distinguir entre transparencia y protección de datos, naturalmente. Y en transparencia divido a la vez entre reclamaciones por derecho de acceso a la información pública y denuncias por publicidad activa. En relación con reclamaciones de derecho de acceso a información pública, en el año 2019 hubo 581 reclamaciones. En el año 2020, a fecha 10 de diciembre, el último dato que tengo, había ingresadas 499 reclamaciones. Yo, verdad, que pensaba que iba a ser menos, porque los números que daban en marzo, abril, era que habían caído en picado, pero sin embargo han vuelto a subir mucho, con lo cual, si no van a llegar a los 581 del 2019, va a estar relativamente cerca, ¿no? Con lo cual es un número que yo, la verdad, no me esperaba, ¿no? Denuncias de publicidad activa. En el 2019, 52 asuntos. En el año 2020, hasta el 10 de diciembre, 48. Seguro que ahora mismo son más. Ojo, en relación con publicidad activa, las denuncias de publicidad activa es una rara avis en el sistema de transparencia. Eso no existe ni a nivel del Estado, del Consejo de Transparencia Estatal, ni a nivel de otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, la posibilidad de que un ciudadano pueda denunciar directamente ante el Consejo una falta de publicidad activa es algo un poco excepcional, ¿eh? Entonces, además de esto,
nosotros controlamos la publicidad activa a través de planes de inspección. Y, por ejemplo, en el último plan de inspección que llevamos a cabo, una de las áreas objeto de inspección fueron las entidades privadas que recibían una determinada cantidad de ayudas públicas que están también sujetas, como creo que he comentado antes, a obligaciones de publicidad activa, ¿no? Por tanto, quiero decir que además del número de denuncias, hay un control, digamos, ¿sí?, de oficio por parte del Consejo de las obligaciones de publicidad activa. En definitiva, dejando a un lado este control de oficio de publicidad activa, asuntos ingresados entre derecho de acceso y denuncia de publicidad activa vienen siendo del orden de 600, 700. En esa horquilla estamos y este año vamos a alcanzar también esa horquilla seguro, ¿no?, los números que tenemos. Protección de datos. Claro, nosotros asumimos la competencia materialmente a partir de octubre, con lo cual en el año 2019, en relación con reclamaciones por vulneración de la normativa, hubo 30. Si mal no recuerdo, prácticamente todas eran reclamaciones que llegaron porque la derivaba la Agencia Española de Protección de Datos, evidentemente. Antes pues no sabía que habíamos asumido ya la competencia, ¿no? En el año 2020, aunque siguen llegando ya mucho menos reclamaciones derivadas desde la Agencia Española de Protección de Datos, a fecha 11 de diciembre, el último dato que tengo, hay 137 reclamaciones por vulneración de protección de datos. Consultas. Las consultas son mucho más importantes en materia de protección de datos que en materia de transparencia, esa es la verdad, ¿no?, por volumen, ¿no? En el año 2019 hubo 24 consultas, la mayoría de ellas por correo electrónico, telefónica, registros formales hubo menos, ¿no? Y en el año 2020, también a fecha 11 de diciembre, hay 113 consultas formuladas, ¿no? De ellas, la verdad es que pocas formales que entran por registro, 13. El resto son correo electrónico, telefónicas, que esas sí se resuelven, digamos, de forma más rápida. Las que entran por registro, en la medida en que requiere la elaboración de un dictamen, pues evidentemente llevan, y suelen ser, para qué engañarnos, mucho más enjundiosas, mucho más complejas, llevan más tarea, ¿no? Nuestro objetivo, bueno, de hecho lo vamos a intentar cumplir siempre, es que los dictámenes que hagamos sobre las consultas formales los publiquemos en el portal del Consejo, y de hecho yo creo que hay 4 publicadas ya en este momento, ¿no? Este es un poco el número. Recursos. Vamos a ver. Es cierto, lo voy a confesar abiertamente, que tenemos un poco de retraso en transparencia, pero esto viene derivado de épocas pasadas en las que hubo alguna dificultad, primero para aprobar la RPT definitiva del Consejo, para incorporar gente en materia de transparencia. En la actualidad, el área de transparencia, aunque quedan por cubrir 2 plazas todavía de la RPT, prevista de la RPT, bueno, la RPT formalmente está, creo que razonablemente bien, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias que son las que son, evidentemente. En materia de protección de datos, con el nivel de carga que estamos teniendo y, sobre todo, la tremenda dificultad técnica que existe, porque todavía es un tema que está en formación, es que hay dudas a nivel de toda la Unión Europea sobre el alcance real de muchos preceptos del Reglamento General de Protección de Datos. Y algunas veces nos hemos tenido que pronunciar incluso casi de forma pionera en algunos asuntos realmente complejos. Aquí sí echamos de menos que se amplíe el personal en materia de protección de datos, porque es una tarea pues francamente compleja y en la que hay que estar muy pendiente de todas las novedades que vienen, no ya de las propias autoridades de control de otros países europeos, de las autoridades de la propia Unión Europea, sino hay que estar muy al día de la sentencia que va dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en estos ámbitos pues son evidentemente, digamos, el punto de referencia jurisprudencial esencial en la materia, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, a Lola, Manuel, José Ignacio. Ha sido un placer teneros con nosotros. Lo que no sé, me gustaría saber si apenas nos quedan, creo que 3 minutos antes de dar la palabra a Luis para que despida el acto. No sé si tenemos alguna pregunta por parte de nuestra audiencia. Creo que no hay ninguna. Así que, sin más, dándoos las gracias a todos por habernos escuchado y por haber asistido al evento. Os dejo con Luis.
Rodrigo, por las preguntas y por ser un moderador súper bueno. Muchísimas gracias. Y cómodo. Bueno, pero ahora llega el que cierra el acto y os ponen en algún aprieto. ¿No? No, ya hemos terminado. Bueno, varios aspectos. Yo me quedo con grandes titulares, quizás. Primero, formación. Desde el punto de vista que detectamos que esto es un mundo que, como se ha dicho en la mesa, ha venido para quedarse, que hay unas carencias enormes en el ámbito empresarial, a pesar de la cercanía que se ofrece en la consultoría para la PYME, que hay una enorme incertidumbre desde el punto de vista de la reglamentación al hilo de lo que es bueno, todo lo que va a venir y todo lo que ya está presente y sobre todo también, digamos, y me ha gustado mucho la claridad y nunca mejor dicho, la transparencia de Manuel al hablar de la falta de medios en las administraciones locales. Creo que desde su posición pública, qué mejor declaración que decir, oye, necesitamos echar una mano para los ayuntamientos y enhorabuena por la iniciativa, ¿vale? Además de la cuestión de formación, podríamos hablar de acompañamiento. Afortunadamente aquí habéis visto 3 ejemplos en relación al tema del acompañamiento y os puedo asegurar y me consta que bueno, no solamente desde la generosidad, sino también desde la convicción que queremos trabajar para la mejora de la competitividad de las empresas, de la PYME. Y tercero, me gustaría cerrar con una pequeña pincelada, una palabra un poco sevillana, ¿vale?, que es sobre el futuro. Si empezamos a hablar de qué es dato y qué no es dato, cuando empecemos a abordar temas de inteligencia artificial, si empezamos a abordar qué son los perfiles de datos cuando estemos hablando de los desarrollos tecnológicos y tal, y no voy a hacer más preguntas porque, como bien ha dicho Lola, me sale la vocación filosófica y entonces ya es cuando os doy la tarde. Pero sí que es verdad que creo que por parte de todos podemos convenir que efectivamente aquí nos estamos jugando muchísimo, tanto desde el punto de vista de la protección individual y de los derechos que le vamos a dejar a nuestras generaciones, como por la parte de la formación para saber qué es lícito o qué es legal a la hora de utilizar como dato o no, ¿vale? Lo que hoy podemos ver como que un código email de un simple teléfono móvil es un numerito de tantas secuencias, ¿vale? Pues bueno, piénsense que es como el carnet de identidad, cuando lo arrancaron nuestros mayores, o cuando en el año 2000 empezamos a hablar de los certificados digitales y que a fin de cuentas, que a nadie se nos olvide que Internet llevamos 25 años, 30 años, por ser generoso, con lo cual a esto le queda mucho. Dar las gracias tanto al Consejo de Transparencia, representado por su director, dar las gracias a Dantia, dar las gracias también a Montero y Aramburu y a Lola, que en este caso en su doble rol de DPD de la corporación y socia también de colaboradora, perdón. Gracias por el matiz, es bueno corregir. Y a ustedes, pues nada, prometemos y amenazamos con una tercera mesa coloquio. Estamos debatiendo internamente porque, como es Derecho y Tecnología, tendremos que buscar algunos poquitos de acontecimientos para buscar también algo que sea más cercano, ¿no?, a lo que esté aconteciendo, y les haremos la propuesta para que, lógicamente, podamos contar con su asistencia. En el ánimo que se encuentren todos bien, que pasen unas excelentes Navidades, unas felices fiestas, que su entorno familiar y laboral y cercano, pues que no haya ningún tipo de susto y sobre todo con el deseo máximo de podernos ver físicamente en estas instalaciones del Club Cámara en Torre Sevilla. Gracias y muy buenas tardes.